Y es que ella sabe mucho de los chanchullos que tenía Morales con los políticos de ahí de Jujuy. Entonces hay que cerrarle la boca al que habla, al que no tiene miedo. Exacto. El secretario adjunto de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, Fabián Catanzaro, advirtió que el 70% de la red vial nacional está en mal estado. Además, aseguró que desde la asunción de Milei, Vialidad Nacional perdió el 25% de su personal. De un promedio de 5.600 empleados calificados, llegamos a menos de 4.200, afirmó. Y la verdad que Río Tercero tampoco se queda atrás, tiene más o menos un 70% de la red vial hecha mierda. En eso estaba pensando. Así que, pero acá el intendente gasta en hacer una plaza nueva, la Plaza San Martín. Si tiene un metejón con la Plaza San Martín, es lo único que hace, adornar la plaza. Sí. Nada más. Es que eso vende, eso es circo. No, olvídate. Eso es circo. El arreglo de la plaza, te pisa un bache, te cae. El arreglo de las calles y el barrido de las calles no se ve. El circo sí. Exactamente. El Consejo Directivo de la Facultad de Ingeniería de la UBA, FIUBA, emitió una declaración institucional en la que alertó por la crisis que atraviesan el sistema científico y tecnológico nacional. Cuestionó el recorte de personas en la Comisión Nacional de Energía Atómica y el impacto del ajuste presupuestario en la educación pública. Además, rechazó el uso de la violencia, la intimidación y los mecanismos de represión estatal contra los trabajadores que se manifiestan en defensa de sus puestos laborales. La diputada nacional Natalia de la Sota, de Defendamos Córdoba, denunció al ministro de Salud, Mario Lugones, por desobediencia judicial e incumplimiento en el pago de prestaciones para personas con discapacidad. Sostuvo que no cumplió un fallo judicial que ordenó regularizar los pagos pendientes en 72 horas hábiles. El gobierno de Milei no solo desfinancia los programas destinados a las personas con discapacidad, sino que también se niega a cumplir con las leyes y las decisiones de la justicia, aseguró. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, rechazó las disculpas del periodista Eduardo Feynman, quien, consultado sobre el partido entre México e Inglaterra, dijo: «Yo quería que gane Inglaterra, detesto a los mexicanos, los detesto con mi alma, el ahorita ese se lo pueden meter en el orto. Destetables, esos tipos detestables. La envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos, no solamente en el fútbol, en todo, no se envidian, quieren ser como nosotros y no les da». La mandataria rechazó que se tratara solo de un comentario futbolístico y sostuvo que sus expresiones demostraron una actitud xenófoba. Bien por la presidenta de México. La aplaudo con las manos y con los pies. Exactamente. Se lo merece. Que lo denuncie. La felicito. Es tan asqueroso como el presidente. 5 mujeres mapuche fueron absueltas por los jueces de casación Guillermo Jacobucci, Ángela Ledesma y Alejandro Zlócar, que revocaron la condena por usurpación dictada en primera instancia por la ocupación de tierras en parques nacionales en Villa Mascardi en 2017. Los magistrados entendieron que la condena no había aplicado correctamente las normas constitucionales e internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas. También fue absuelto Matías Santana, integrante de la comunidad mapuche. El Ministerio de Defensa firmó un contrato por $1,73 millones con la empresa Israel Weapon Industries para incorporar 700 fusiles y 167 armas de fogueo. La compra funcionará como una prueba antes de una posible ampliación de hasta $12 millones. Los nuevos fusiles israelíes reemplazarán a los históricos FAL en la unidad de línea. Otro currito para el gobierno. Sí, realmente. Mendoza, la Embajada de Francia declaró persona no grata a la vicegobernadora Eve Casado por haber calificado a la selección francesa como un equipo africano flojo de modales.
y afirmar no lo aguanto a Mbappé. El embajador Romain Nadal sostuvo que el racismo no es una opinión, es un delito. Estoy de acuerdo con él. Casado rechazó las acusaciones y aseguró que sus dichos formaban parte del folclore futbolero y que no tuvieron una intención discriminatoria. A otro con ese cuento. Mire, No aclare vea. que oscurece, mire, Sí. vea. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los vigilantes de Jorge Primo Macri disolvieron con balas de goma, gases y un camión hidrante los festejos por el pase de la selección argentina a las semifinales en el Obelisco. La represión, que comenzó pasadas las 4 de la madrugada del domingo, dejó al menos 13 detenidos. Por su parte, el SAME reportó una decena de heridos con perdigones y politraumatismos. Entre Ríos, la multisectorial convocó a una gran huelga con movilización hacia la Casa de Gobierno para este miércoles, cuando el Senado tratará el proyecto de reforma previsional. La medida rechaza el dictamen impulsado por el oficialismo al sostener que eleva la edad jubilatoria y los aportes, además de afectar el 82% móvil y reducir los saberes de activos y pasivos. Informó Silvina Ríos desde Paraná. Entre Ríos. Alrededor de 930 trabajadores de la planta de Granja Tres Arroyos, en Concepción del Uruguay, continúan sin novedades sobre el futuro de la empresa tras perder contacto con los empresarios hace unos 20 días. La fábrica permanece cerrada desde mayo y el sindicato de la alimentación denunció que aún se adeudan salarios desde abril. El municipio y el gobierno provincial asisten a las familias con subsidios y alimentos. Misiones. Se profundiza la interna que divide al oficialismo provincial. Mientras continúan las desafiliaciones de Encuentro Misionero, el nuevo nombre del histórico Partido de la Concordia Social, conducido por Carlos Rovira, el gobernador Hugo Pasalacqua, lanzó el espacio Movimiento por lo que viene, al que ya se sumaron legisladores provinciales, intendentes y partidos aliados del Frente Renovador de la Concordia. Misiones. La compañía brasilera DAS dejará de fabricar zapatillas Nike en su planta de El Dorado y anunció el despido de unos 150 trabajadores. La producción cesará este viernes y la empresa informó que abonará el 100% de las indemnizaciones. DAS mantendrá sus oficinas comerciales en Buenos Aires y sus centros logísticos en Coronel Suárez y Cañuelas, desde donde distribuirá productos importados de Fila, Umbro y Asics. Córdoba. Ya se percibe la cercanía del año electoral. La conducción del radicalismo, alineada con el ex diputado nacional Rodrigo de Loredo, no reunió los votos necesarios para prorrogar su mandato por un año y conservar así el control sobre eventuales alianzas y acuerdos. En tanto, el gobernador Martín Yarlora envió a Tucumán a su vice Miriam Brunotto, quien posó junto a Milei y otros gobernadores acuerdistas. Tucumán. La caída del consumo, el avance de la venta informal y el cierre de comercios generan preocupación en el sector. La presidenta de la Cámara de Comercio, Gabriela Coronel, advirtió que muchos locales debieron reducir personal por la crisis. Lo más duro es prescindir de quienes nos acompañaron durante años porque no podemos afrontar los sueldos, señaló. Tucumán también. La retracción en la venta de medicamentos profundiza la crisis del sector farmacéutico. La referente del Colegio de Farmacéuticos, Verónica Pastoriza, informó que las ventas cayeron un 13% interanual y advirtió que cada vez más pacientes desisten de comprar al conocer los precios. También alertó sobre el crecimiento de la venta ilegal de medicamentos por redes sociales. Chubut. La Procuración General expresó su preocupación por las amenazas y el hostigamiento denunciados por la fiscal jefe de Esquel, María Bottini, quien investiga presuntas irregularidades cometidas por la cooperativa Aoniquenc. Mediante un comunicado advirtió que, de confirmarse los hechos, constituirían una injerencia inadmisible
en la independencia del Ministerio Público Fiscal. Santa Fe también. 6 de cada 10 comercios registraron una caída en sus ventas durante junio, según un relevamiento de la Federación de Comercio e Industria de Rosario. Los comerciantes lo atribuyen a la retracción del consumo, el aumento de los costos operativos y las dificultades para acceder al financiamiento. Además, casi el 60% de los locales mantiene deudas y la baja interanual promedio de ventas fue de casi 10%. Santa Fe. Un hombre fue detenido en la capital provincial durante un operativo de la Policía Federal en una causa por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. La investigación se inició a partir de un reporte internacional. En el allanamiento se secuestraron dispositivos electrónicos que serán peritados para avanzar con la causa. Chaco. El rector de la Universidad Nacional del Chaco Austral, Germán Oestán, advirtió que la institución atraviesa dificultades para afrontar gastos básicos pese al fallo de la Corte Suprema, que dejó firme la cautelar sobre el financiamiento universitario. Reveló que por primera vez no pudo pagar la tarifa eléctrica y debió reorganizar actividades para reducir el consumo. Cristina Fernández de Kirchner lleva 391 días privada de libertad. Milagro Sala lleva 3.831 y Julio De Vido 243. Qué bárbaro, qué bárbaro. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos, Sociedad Anónima, te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota. Planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Recordá este nombre, Franco, para trabajos de albañilería en general, pintura de techo, casas, rejas, aberturas, lavado de techos, colocación de lamiplast, plomería, soldadura de todo tipo, reparación de motoguadañas y motosierras. Comunicate con Franco al 3571 60 83 31. Misceláneas de María Susana. En Leandro Alem 950 tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana. Alem 950. Teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo.
Les recuerdo nuevamente la dirección: Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. En Despensa La Gringa tenemos lo que busques. Fiambres, comestibles, bebidas, productos de limpieza. Despensa La Gringa está abierto de lunes a lunes de 8 a 0 horas. Agéndalo. Despensa La Gringa en Justiniano Pose, 2418, Barrio Parque, Montegrande. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Cuentan que este país una vez fue un país de verdad, con ideas y todo, con historia y raíz. Cuentan que este país fue real, fue normal como poco país. No se pierdan esto, por favor. Escuchemos a el periodista Osvaldo Gadwan. Cuatro países se disputan la Copa del Mundo, pero hay uno de ellos, uno entre esos cuatro, que ya está primero, que ya está en el podio, que ya va adelante de esos cuatro en los siguientes datos. Por ejemplo, es el país donde se han producido más despidos, más desocupación, porque se han despedido más de 300.000 trabajadores en los últimos 2 años y medio. Es el país que tiene la mayor deuda pública, el mayor crecimiento de deuda pública, porque ha crecido, expresado en dólares, más de 100.000 millones de dólares la deuda del Estado de ese país, uno de los cuatro. Es también el país, entre esos cuatro, que está primero como deudor del Fondo Monetario Internacional, y en general es el país, entre esos cuatro, que más se ha endeudado en dólares, porque ha hecho crecer su deuda externa más de 50.000 millones de dólares. Es también, entre esos cuatro, está primero como el país que más ha bajado las jubilaciones de su pueblo, más de un 20%, y el país donde más han caído los salarios, el poder adquisitivo de los salarios en los últimos 2 años y medio. Entre esos cuatro finalistas va primero como el país donde más empresas privadas se han cerrado en los últimos 2 años y medio, y estamos hablando ya de unas 28.000 empresas cerradas. Es también, entre esos cuatro y entre los 200 países del mundo, el país que más se ha desindustrializado en todo el mundo, o sea, donde más se ha destruido la actividad industrial, donde más empresas industriales se han cerrado, donde más ha caído la producción industrial. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál de esos cuatro finalistas de la Copa Mundial es el país entonces que más goles en contra se ha metido en estos 2 años y medio? Los escucho, los leo. 4 países. Tristemente, ese país es el nuestro, es Argentina. El país más endeudado, el país que peor está con su economía, con sus salarios, el país que más trabajadores ha despedido. Así que, bueno, me gustaría que todos los argentinos y argentinas pudieran escuchar este mensaje, porque a pesar de estar viendo esta triste realidad todos los días, en la mesa familiar, donde en muchas mesas falta el pan, falta la carne, falta la leche para los niños, pero todavía dicen que son cosas de los peronistas, que son cosas de los cucas. Parece que todavía la gente no tomó conciencia, ¿no? O es tanto el odio que se sembró por los medios de incomunicación que, bueno, el odio es el que alimenta la de las mesas, digamos. No importa que falte el pan, con tal que no esté el peronismo en el gobierno, ¿no? A ver si reflexionamos un poquito. Ustedes se preguntarán, ¿qué festejó Milei y los gobernadores este 9 de julio? Yo les voy a despejar algunas dudas, voy a tratar de despejarles.
Cuando decimos que el gobierno de Milei está superando a los más entreguistas de la historia de nuestro país, no es ninguna exageración. Ya no se trata solamente de que Luis Caputo elija un 9 de julio para pagar 4.400 millones de dólares de deuda a acreedores privados. Lo que está pasando es mucho más que el sometimiento por el mecanismo de la deuda. El objetivo es claro: cambiar estructuralmente la matriz productiva y redefinir el rol de Argentina en el mundo para llevarnos a ser un protectorado de Estados Unidos, atacando la más elemental soberanía. Esto implica extender su dominio y condicionamientos tanto en lo político como en lo económico y lo militar. Si no, pregúntenle a Ecuador cómo le está yendo, por ejemplo. Y a otros países que se han convertido en cipayos de Estados Unidos. San Salvador. Esto ocurre en un contexto internacional particular. El mundo está atravesado por las guerras y con disputas geopolíticas redobladas, donde la carrera por los bienes comunes naturales es clave. Va desde el petróleo hasta los minerales críticos, muchos de los cuales son piezas fundamentales para el desarrollo de la inteligencia artificial y para la maquinaria de guerra. En Venezuela avanzaron a bombazo limpio y secuestros. Estados Unidos se quedó con su petróleo y ahora aprovechan la catástrofe de los terremotos para desplegar marines en su territorio. En nuestro país lo están haciendo mediante acuerdos con Milei y los gobernadores cipayos. Lo hacen por etapas, para que parezcan cosas aisladas, pero son engranajes del mismo plan. Veamos 4 ejemplos. El primero, la entrega de nuestros bienes comunes naturales está hace rato en la mira de Estados Unidos. El litio, el cobre o el uranio fueron definidos como activos de seguridad nacional en documentos estratégicos de la Casa Blanca en la era Trump. La reforma de la ley de glaciares y el primer RIGI estratégicos de la ley Bases que acordó Milei y gobernadores tanto de la UCR como del PJ, les dio la estructura legal para avanzar en el saqueo. Sí, como escucharon bien, gente también del PJ, pero en menor cantidad. El ataque a la ciencia y la energía nuclear con despidos en la CONEA y el inicio de la privatización parcial de Nucleoeléctrica también implican un avance sobre nuestra soberanía. El documento de Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos incluye un capítulo donde sinceran que buscan restaurar su dominio energético, incluyendo, escuchen bien, la energía nuclear. Que Milei esté desmantelando el desarrollo estatal del reactor nuclear Carem queda claro cuando anuncia que una empresa norteamericana va a construir otro reactor nuclear y adherirse a los enormes beneficios del Super RIGI. Busca darle a una empresa norteamericana, Meitner, todo el desarrollo científico, el conocimiento y la formación de investigadores que hizo la universidad pública durante muchos años. En tercer lugar, el Super RIGI, que ya tiene la media sanción en diputados, es una ley diseñada para beneficiar a magnates como Peter Thiel de Palantir, que casualmente tiene contratos con el Departamento de Defensa, de Seguridad Nacional y de Inteligencia de Estados Unidos. Junto con Elon Musk de SpaceX, tienen intenciones de instalar en Argentina centros de datos para el desarrollo de inteligencia artificial. Quieren energía barata, acceso a los lagos y beneficios por 30 años. El gobierno les abre los brazos, no solo con el Super RIGI, busca modificar la ley de tierras para que los extranjeros puedan comprar sin ningún límite y propone
una reforma de la ley de sociedades a su medida. Y el cuarto punto sería la entrega de soberanía también está en peligro en Tierra del Fuego y el mar argentino. Es una zona clave donde Donald Trump está obsesionado principalmente por el paso interoceánico del puerto de Ushuaia. Mediante decretos y sin pasar por el Congreso, Milei firmó acuerdos militares con Estados Unidos. El pacto Doral implica una cooperación militar de inteligencia y control de fronteras y busca redefinir el empleo de las Fuerzas Armadas dentro del territorio. A eso se le suma otra alianza militar para declarar el mar argentino como bien común global, que incluye hasta la posibilidad de que los marines norteamericanos den apoyo para neutralizar amenazas. Esta semana también nos enteramos que el gobierno avanzó en poner en venta tierras estratégicas en Ushuaia que pertenecen a la Armada, justo antes de que lleven al recinto del Senado la peligrosa reforma a la ley de tierras. Cuando está en juego en la soberanía, la fragmentación en la lucha juega a favor de los intereses imperialistas de Estados Unidos. La pelea tiene que ser una sola y estar a la altura de la envergadura del ataque. Sí, realmente es espeluznante lo que está sucediendo con nuestro país, teniendo un presidente cipayo, entreguista, traidor a la patria, que lo que menos que merece es el paredón. Él y los secuaces de sus funcionarios, porque no es solo él, son varios. Así como Adorni es el cajero de él y de Karina, que por eso lo protegen tanto y hasta le han puesto custodia de seguridad para que no vaya a hacer cosas que lo ataquen, ¿no? Y bueno, ¿qué nos quedaría? La caza furtiva de animales alimenta Puerto Deseado. En Puerto Deseado detuvieron a pobladores, cazadores furtivos en busca de alimentos de animales como el guanaco y otros animales de la fauna silvestre que son cazados como alimento porque los necesitan para repartir entre los vecinos para poder alimentar a las familias del pueblo. Obviamente, estarían en un cuadro nutricional severo si no tuvieran esos alimentos producto de la caza que ellos mismos realizan y esos cuadros de desnutrición severa se extendieran a sus hijos, a sus familias, a sus nietos. En este dramático contexto, la policía rural interceptó en la Ruta 62 una camioneta con más de 190 cortes de carne, un chulengo y un avestruz. Toda la carga fue decomisada y destruida de inmediato en el vaciadero municipal, desatando la indignación de la comunidad ante la pérdida de toneladas de alimento en un momento crítico. Por su parte, la justicia ordenó secuestrar las armas y la carne, pero dejó libre al conductor con su camioneta tras fijar domicilio. Mientras las leyes protegen a la fauna, la crisis golpea las mesas locales. ¿Se debe castigar la caza cuando lo que está en juego es el hambre de los chicos? Y yo creo que sí, porque a los que deberían castigar es al gobierno, porque culpa del gobierno la gente está pasando miseria, hambre, necesidad de toda clase, padecimientos indescriptibles, gracias a las políticas del gobierno. Al gobierno que quiere hacer el quilombo. Aquí hay que castigar. Y como para ir cerrando, podemos ir con las noticias sarcásticas, como para darle un poco de humor, y si queda un tiempo más podemos agregar alguna otra cosita como para enriquecer más el programa.
Adorni sigue usando custodia y autos oficiales, a pesar de no formar parte del gobierno. Bueno, che, ¿qué pretenden? ¿Que tome el tren San Martín desde Pilar y viaje apretado con la chusma? Manga de cucardos crueles. Esper, luego de lograr que el tribunal le cambie la fecha de indagatoria del 2 de julio al 7 de julio, finalmente se presentó en tribunales, presentó un escrito y se volvió a su casa a ver el partido. La selección argentina avanza en el Mundial y la verdad que ya tengo miedo que ganemos la cuarta, pero que Milei se la regale a Trump, como hizo Corina Machado cuando ganó el Nobel de Paz. Causa Cuadernos. La justicia citó a declarar a un hombre por confundirlo con un homónimo. Cuando se presentó, admitieron el error, le pidieron disculpas y lo dejaron ir. Tibia la justicia. Al menos antes de dejarlo ir, debieron preguntarle si tenía algo para declarar contra Cristina. Represión en el Obelisco. En los festejos por el pase a cuartos, la policía motorizada e infantería fueron contra quienes festejaban el triunfo de la selección argentina. Ellos se la buscaron. Si hubiesen ido al obelisco con banderas de Venezuela, Estados Unidos o Israel, nada malo les hubiese pasado. Renunció al PAMI el vicedirector Guido Giana, que se aleja colapsado por la debacle del PAMI. Lo reemplaza Rodrigo Esbarra, ex funcionario macrista denunciado por lavado de dinero. No nos cansamos de decirlo. Si no estás procesado y sos honesto, no podés ser funcionario libertario. Milei quiere imitar el shutdown de Estados Unidos. Busca apagar el Estado para limitar el gasto. Dicho en castellano, como Trump busca dejar de pagar sueldos a empleados estatales y cerrar partes del Estado para que no generen gasto. Pero tranquilos, la secretaria de Viajes Presidenciales al Exterior y la agencia reclutadora de amigos de Adorni seguirán funcionando con total normalidad. El gobierno cerró préstamos por 3.200 millones de dólares con bancos del exterior y garantía del Fondo Monetario Internacional para pagarle ¿a quién? Al Fondo Monetario Internacional. Los libertarios y medios ensobrados festejan porque es muy lindo. Es vivir en un país donde el mundo te regala plata y no la tenés que devolver ni pagar intereses.